¿Has confiado tanto en alguien que olvidaste quién eras? Valeria lo hizo. En ese instante, el eco del portazo de Diego rompió algo más que el silencio. Destrozó su alma. Todo su mundo, construido sobre promesas y miradas, se desmoronó frente a sus ojos. No hubo gritos, solo la respiración contenida de quien no puede creer lo que ve. La traición tiene un sonido, un olor, una textura. Es la piel temblando, el corazón golpeando sin ritmo, la mente suplicando que sea una pesadilla. Ella había dado todo, incluso las partes que no debía entregar. Y ahora, frente al vacío, entendió que amor sin amor propio es la forma más lenta de morir. Pero en medio de ese caos, una pregunta empezó a quemarle dentro. ¿Cómo se vuelve a empezar cuando ya no queda nada? El silencio después del caos es aún más cruel. Valeria no lloró esa noche. Se quedó inmóvil, escuchando su respiración entrecortada, intentando entender en qué momento todo cambió. Afuera, la vida seguía. Dentro, el tiempo se detuvo. Se sintió invisible, como si el mundo la hubiera olvidado. Pensó en todo lo que había dado, en cómo confundió sacrificio con amor. A veces tocar fondo no es hundirse, es despertar, pero el despertar duele. Y allí, en ese pequeño departamento vacío, comenzó su caída más profunda, hacia adentro de sí misma. Los días siguientes fueron una repetición del mismo vacío. Valeria despertaba sin motivo, comía sin hambre, respiraba sin vida. Su reflejo era el de alguien que había olvidado cómo sentirse viva. Pero en lo profundo, algo diminuto seguía latiendo. Un impulso que no entendía. Una voz que decía que no todo estaba perdido. Tal vez ese era el primer paso. Reconocer el dolor sin huir de él. Una tarde, al abrir la ventana, el aire frío le golpeó el rostro. Por primera vez en semanas sintió algo. Era dolor, sí, pero también vida. Se dio cuenta de que el mundo no se había detenido con su tristeza. Las hojas seguían cayendo. Los autos seguían pasando. El sol seguía saliendo. Y quizás, solo quizás, ella también podría hacerlo algún día. Esa noche, Valeria escribió algo en un papel. No sé quién soy, pero quiero descubrirlo. Lo dejó sobre la mesa y lo observó un largo rato. Era la primera vez que no escribía para alguien más, sino para sí misma. Y aunque no lo sabía, esa simple frase sería el inicio de su regreso. Porque solo cuando se pierde todo, se puede empezar de nuevo. El silencio se volvió su única compañía. Los días pasaban lentos, sin color, sin sonido. Valeria se movía por el apartamento como un fantasma, con la mirada perdida y el corazón cansado. No respondía a llamadas, no abría las cortinas, no quería explicaciones. A veces pensaba que si nadie la buscaba, tal vez era porque nadie la necesitaba. Y esa idea dolía más que la traición misma. En el mundo exterior parecía un recuerdo lejano, un lugar al que ya no pertenecía. Pero en medio de esa soledad absoluta, el eco de su propia respiración le recordó que aún estaba viva, aunque no entendiera para qué. Los recuerdos comenzaron a llegar en oleadas, cada uno más doloroso que el anterior. No podía detenerlos. El sonido de su risa, los desayunos compartidos, las promesas susurradas al oído. Todo volvía con una claridad cruel. Cerraba los ojos y podía sentir su presencia, pero al abrirlos, la realidad era una habitación vacía. El silencio se convertía en un grito mudo que llenaba cada rincón. Valeria entendió que el pasado no se va solo porque uno lo desee. Se queda hasta que uno tiene el valor de enfrentarlo. Una mañana despertó y todo le pesaba. Su cuerpo, sus pensamientos, incluso el aire.
Intentó levantarse, pero algo dentro le decía que no tenía sentido. El vacío se había convertido en un hábito. Miró a su alrededor y no reconoció su propio hogar. Era un reflejo de ella misma, desordenado, descuidado, roto. Y ahí, entre ese caos, comprendió que nadie vendría a salvarla, que la única salida sería levantarse, aunque doliera, aunque no supiera cómo. Esa tarde abrió las ventanas por primera vez en semanas. El aire frío la golpeó como una bofetada de realidad. Escuchó el sonido de los autos, el murmullo de la gente, los pájaros sobrevolando la ciudad, y se sintió extraña, como si el mundo estuviera recordándole que seguía existiendo. Por unos segundos respiró profundamente y el aire le supo a libertad. Tal vez la vida no había terminado, solo estaba esperando que ella se atreviera a volver a sentir. Esa noche, mientras el silencio la envolvía otra vez, Valeria encendió una vela. La miró arder durante largo rato, como si aquella pequeña llama pudiera devolverle algo de esperanza. Recordó las palabras que una vez escuchó: la oscuridad no se va empujándola, se va encendiendo una luz. Y entonces lo entendió. No necesitaba respuestas, solo el valor de seguir respirando, hasta que la vida volviera a tener sentido. El pasado comenzó a colarse entre las grietas del silencio. Valeria intentó ignorarlo, pero las memorias eran tercas. Cerraba los ojos y podía sentir el olor del café que Diego preparaba cada mañana. Escuchar su risa llenando la cocina. Recordar cómo su mirada la hacía sentir segura. Pero también volvía el eco de sus mentiras. Las noches en que regresaba tarde, las excusas disfrazadas de amor. Era una mezcla cruel, nostalgia y rabia entrelazadas, y en medio de todo, una verdad que dolía más que cualquier traición. Ella había perdido tanto por querer ser suficiente. Los recuerdos no siempre duelen por lo que pasó, sino por lo que nunca volverá. Valeria caminó por la ciudad sin rumbo, viendo parejas reír, familias caminar de la mano, rostros que no sabían lo que era perder. Se sintió fuera de lugar, invisible entre la multitud. Pensó en Diego y en todo lo que habían sido, y por un momento quiso odiarlo, pero no pudo. El odio era una carga demasiado pesada para alguien que solo quería descansar. Entonces comprendió que el olvido no se fuerza, se construye paso a paso, con cada respiración que no lo menciona. Esa noche, al revisar su teléfono, encontró viejos mensajes. ¿Te amo? No puedo imaginar mi vida sin ti. Frases que alguna vez fueron promesas, ahora solo heridas abiertas. Por un momento quiso borrarlo todo, pero no lo hizo. Entendió que no podía borrar el pasado sin borrar una parte de sí misma. Así que guardó el teléfono y se quedó en silencio, mirando la nada. Quizás sanar no era olvidar, sino aceptar que todo eso le había enseñado algo, aunque aún no supiera qué. Los sueños comenzaron a confundirla. Algunas noches, Diego aparecía sonriendo, como si nada hubiera pasado. Otras, lo veía alejarse una y otra vez, sin mirarla. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, preguntándose si el dolor algún día dejaría de visitarla. Pero esa madrugada, entre lágrimas, algo cambió. No sintió rencor, solo compasión, no por él, sino por ella misma, por la mujer que había creído que amar era aguantar. Y en ese instante, por primera vez, se abrazó. A la mañana siguiente, Valeria buscó entre sus cosas una vieja caja. Dentro estaban cartas, fotos, recuerdos de un amor que ya no existía. Los observó uno por uno, sin rabia, sin lágrimas. Sonrió débilmente. Ya no eran símbolos de pérdida, sino pruebas de que alguna vez fue capaz de sentir con todo su corazón. Cerró la caja y la guardó en el armario, no para olvidar, sino para hacer espacio a lo que estaba por venir. El pasado, por fin,
dejó de doler. El cambio comenzó sin que Valeria lo notara. Una tarde cualquiera, el timbre sonó. Era Lucía, una antigua compañera del trabajo, que, preocupada por su ausencia, había decidido visitarla. Al principio, Valeria dudó en abrir. Sentía vergüenza, miedo de mostrarse rota. Pero algo en la voz cálida del otro lado de la puerta la hizo girar el picaporte. Y allí estaba Lucía, sonriente, con los ojos sinceros y una energía que parecía llenar la habitación. A veces, la vida no envía milagros envueltos en luz. Los manda en forma de personas que se atreven a tocar tu puerta cuando más lo necesitas. Lucía no preguntó nada. Solo preparó té y comenzó a hablar de cosas simples. El clima, el trabajo, una película que había visto. Valeria escuchaba en silencio, con los ojos húmedos, sorprendida por esa naturalidad que no exigía respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, alguien llenaba la casa con palabras que no dolían. A medida que las tazas se vaciaban, algo dentro de Valeria se aflojaba, como si una cuerda invisible que la tenía atada comenzara a soltarse. Con el paso de los días, Lucía volvió. Traía flores, libros, a veces solo silencio. Se sentaban juntas sin necesidad de hablar. Y en ese silencio compartido, Valeria descubrió que la compañía no siempre cura, pero acompaña. Lucía no intentaba reparar lo roto, solo estaba ahí, recordándole que no tenía que hacerlo sola. Así fue como Valeria empezó a salir del encierro, no por fuerza, sino por ternura. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Valeria se detuvo frente a un árbol. Había olvidado lo que era sentir el viento en el rostro, el olor de las flores, el sonido de los niños riendo. Todo le parecía nuevo. Lucía la miró en silencio, sabiendo que no hacía falta decir nada. A veces, volver a vivir no empieza con grandes decisiones, sino con un simple paso fuera de casa. Valeria respiró profundo y, por primera vez, no sintió dolor al hacerlo. Esa noche, mientras Valeria regresaba a casa, pensó en todo lo que había vivido, en silencio. Pontontonantas, Davis Shintas, Silenle, Impera, Se dio cuenta de que la vida no le había quitado tanto como creía. Solo la había vaciado para que pudiera llenarse de nuevo. Miró al cielo, donde las luces de la ciudad se mezclaban con las estrellas, y sonrió. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin entendía que estar viva ya era suficiente. El espejo dejó de ser su enemigo. Una mañana cualquiera, Valeria se miró sin prisa. No buscó belleza ni perfección, solo quiso reconocerse. Había algo distinto en su reflejo. Las ojeras seguían ahí, pero detrás de ellas había una luz nueva. Ya no era la misma mujer que lloraba frente a la puerta cerrada. Había sobrevivido, y en ese acto simple encontró dignidad. Entendió que el perdón no siempre se da a otros. A veces se ofrece al reflejo que olvidamos abrazar. El perdón comenzó como un suspiro. No era hacia Diego, sino hacia ella misma. Por haberse callado, por haberse negado amor, por haber confundido entrega con dependencia. Tomó una hoja y escribió: «Te perdono por haberte olvidado». Al leerlo en voz alta, algo dentro se rompió y se unió al mismo tiempo. Era como si, al pronunciar esas palabras, el pasado finalmente soltara su peso. Los días empezaron a tener color otra vez. Valeria volvió a cocinar, a leer, a caminar sin rumbo solo por el placer de hacerlo.
Descubrió que la soledad podía ser aliada si se habitaba con paz. En la radio sonaba una canción vieja y sin pensarlo comenzó a bailar. No por nadie, no para nadie, solo para sentir que la vida seguía fluyendo dentro de ella. Era un movimiento pequeño, torpe, pero real, y en cada paso, algo en su pecho se abría un poco más. Una tarde, mientras caminaba junto al río, Valeria se detuvo a mirar su reflejo en el agua. No vio a una mujer rota, sino a una que había aprendido a sostenerse sola. Recordó a Diego, pero esta vez sin dolor. Entendió que algunas personas llegan solo para enseñarte hasta dónde puedes caer, y que después el resto del camino es tuyo. Respiró hondo, dejó que el viento jugara con su cabello y sonrió, sabiendo que el peor día de su vida también había sido el principio del mejor cambio. Esa noche escribió en su diario: «Ya no busco ser amada como antes, quiero amarme como nunca». Cerró el cuaderno y sintió una paz desconocida, una que no dependía de nadie más. Comprendió que tocar fondo no había sido el final, sino el impulso que la llevó a descubrirse. Y al apagar la luz, supo que la oscuridad ya no daba miedo, porque ahora llevaba su propia claridad por dentro. La vida volvió poco a poco, sin anunciarse, como la luz que entra por una ventana entreabierta. Valeria despertó una mañana con una sensación extraña. Ya no pesaba tanto respirar. Decidió salir temprano, sin plan, solo con ganas de sentir el sol en la piel. El aire era fresco, los sonidos del mundo la envolvían como una melodía olvidada. Por primera vez en mucho tiempo no pensó en el pasado. Caminó con paso firme, como si cada paso confirmara que había vuelto a pertenecerle al presente. Decidió volver a su antiguo taller de pintura, ese rincón que había cerrado cuando su vida se derrumbó. El olor del óleo, el lienzo en blanco, los pinceles dormidos en un frasco con agua seca. Todo parecía esperarla. Al principio, tembló al tocar el pincel, como si temiera despertar lo que el dolor había dejado dormido. Pero en cuanto la primera pincelada tocó el lienzo, supo que la sanación también podía tener color. Cada trazo era una confesión, cada mezcla un latido, un un latido. Los días en el taller se convirtieron en refugio. Pintaba sin plan, dejando que las emociones hablaran por ella. A veces lloraba frente al lienzo, otras reía sin motivo. Descubrió que el arte no curaba, pero le daba sentido al dolor. Lucía la visitaba de vez en cuando, observando en silencio, sin interrumpir. «Eres otra», le dijo un día. Valeria sonrió. No era otra. Era ella misma por fin, sin máscaras ni miedo. Un día, Valeria decidió inscribirse en una exposición local. No lo hizo para ser reconocida, sino para cerrar el círculo. Quería mostrar que de las ruinas también nacen flores. Mientras colgaba sus cuadros, sintió que algo dentro de ella se alineaba. No era orgullo, era gratitud. Entendió que no necesitaba olvidar su historia para escribir una nueva. Bastaba con contarla desde otro lugar, uno donde el dolor ya no doliera, sino enseñara. Esa noche, después de la exposición, caminó sola de regreso a casa. No se sintió vacía, sino completa. Pensó en Diego, pero esta vez con una sonrisa serena. Ya no había rencor, solo gratitud por la lección, porque sin haber tocado fondo, jamás habría aprendido a volar. Miró las luces de la ciudad reflejadas en el río y comprendió que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a florecer después de él. El tiempo pasó, y Valeria ya no contaba los días desde la herida.
sino desde la calma. Su historia había dejado de ser un secreto que dolía para convertirse en una voz que quería compartir. Aceptó una invitación para hablar en un pequeño centro comunitario sobre superación y amor propio. No era experta en nada, solo en sobrevivir. Y a veces eso bastaba. Frente al micrófono, con las manos temblando y el corazón tranquilo, recordó el eco de su antiguo dolor y sonrió. Lo había transformado en algo más grande que ella, en esperanza tanta. Todos hemos caído, dijo Valeria con voz suave. Pero caer no significa terminar, punto. Significa que la vida te está enseñando desde otro lugar. Contó su historia sin lágrimas, sin vergüenza, con la serenidad de quien ya comprendió. Habló de la soledad, del perdón, del valor de mirarse al espejo sin miedo. Cada palabra salía con la claridad de quien ha caminado por la oscuridad y encontró luz propia, y en cada mirada del público veía su reflejo. Diferentes rostros, mismo dolor, misma esperanza. Al terminar la charla, una mujer del público se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», le dijo, «por poner en palabras lo que yo no sabía cómo decir». Valeria la abrazó, sintiendo cómo la historia que una vez la había hundido ahora sostenía a alguien más. Entendió que compartir también sana, que cuando una cicatriz se muestra con amor, se convierte en un faro para otros. Y en ese abrazo, Valeria supo que todo había valido la pena. Esa noche volvió a casa y encendió la misma vela que había iluminado sus peores días. La llama seguía pequeña, pero firme, igual que ella. Se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad dormida, y pensó en lo lejos que había llegado. Recordó el dolor, la caída, las lágrimas, pero ahora todo tenía sentido. Tocar fondo no había sido un castigo, sino el comienzo de su libertad. Aprendió que el amor más grande que existe es el que te rescata cuando nadie más puede hacerlo. Mientras apagaba la vela, susurró: «Gracias por todo lo que dolió», y en ese gesto cerró el ciclo. Ya no quedaban sombras, solo gratitud. Porque a veces la lección más dolorosa no es perder a alguien, sino encontrarte a ti misma entre los restos. Valeria entendió que su historia no era de tristeza, sino de renacimiento. Y mientras la oscuridad abrazaba la habitación, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿cuántas veces tenemos que caer para aprender a volar?